Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver nuestro tema de educación artística. Recordemos siempre pero siempre escribir la fecha del día de hoy. Today is Wednesday. Repeat, Wednesday. Very good. And what is the month? Excellent. The month is May. Repeat, May. Okay, congratulations. What is the number? Very good. The number is 13. Repeat, 13. Excellent. And what is the year? Very good. The year is 2020 or 2020. Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar con otro tipo de formas y son las formas tridimensionales. Entonces, el día de hoy vamos a conocer acerca del dibujo tridimensional. El objetivo de la clase de hoy entonces es identificar los patrones básicos del dibujo tridimensional y a partir de allí conocer el efecto de la profundidad. Muy bien, entonces vamos a pasar con la partecita, la primera parte que es de explicación, en el cual vamos a tener en cuenta el concepto básico y ya posteriormente vamos a pasar a la partecita de práctica y producción. Muy bien, básicamente el dibujo tridimensional se trata de un tipo de dibujo técnico el cual involucra las tres dimensiones. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? El alto, el ancho y también tenemos el largo. Entonces aquí tenemos las tres dimensiones que vamos a manejar. Se dice que en el espacio y en toda parte y en todo lugar se tiene en nuestro plano, es decir, en nuestra dimensión, estas tres dimensiones que conforman a cualquier tipo de figura que veamos en nuestra realidad y que poseen todas estas dimensiones, que son exactamente tres. En la actualidad se está buscando una cuarta dimensión para poder tener en cuenta toda la superficie de los objetos, pero hasta ahora no ha sido posible encontrar esa famosa cuarta dimensión. Por el momento tenemos que conformarnos con las tres dimensiones. Muy bien, resulta que todos los objetos físicos o virtuales, es decir, a través de lo que encontramos en la red, sí, que tiene algún componente de estas tres dimensiones, se caracteriza porque ese objeto posee ese efecto de la profundidad. Entonces, cuando mencionamos cualquier tipo de objeto o cualquier tipo de dibujo que posee estas tres dimensiones, ya podemos hablar de la profundidad en el cual se presentan en algunas figuras. Resulta que en todos los dibujos que nosotros realizamos en el papel, por lo general todos son de dos dimensiones, solamente que el efecto de profundidad hace que se vea una tercera dimensión que ya lo vamos a tener en cuenta. Muy bien, para hacer un dibujo tridimensional debemos de tener en cuenta que se tiene que tener una estética desde todos los puntos de vista y desde todos los puntos de la perspectiva, es decir, para poder recrearlo totalmente igual, que quede una figura en tres dimensiones, tenemos que tener en cuenta y ser muy detallistas de mirar los ángulos, la perspectiva, las diferentes formas que lo conforman para poder así realizar un buen ejercicio de dibujo tridimensional. Este objeto o este tipo de dibujo es un poquito complejo de realizar, pero yo sé que con los ejercicios y con las actividades que yo les voy a proponer vamos a lograr dibujar este tipo de figuras en tres dimensiones. Muy bien, entonces como ya había dicho, los elementos de las tres dimensiones básicamente son el alto, el ancho y el largo. Entonces esto nos constituye una realidad que encontramos en los objetos de nuestra cotidianidad. Muy bien. Lo importante en las figuras de tres dimensiones, que así no lo podamos palpar como tal, es ese efecto de profundidad y se da a través del volumen. Resulta que a través de algunas figuras que tenemos planas y a través de unos efectos que le vamos dando de profundidad, se tiene en cuenta el volumen de la figura y este efecto hace que se vea en tres dimensiones. Entonces también es un tipo de ilusión óptica, porque recordemos que en la realidad este tipo de figuras sí poseen exactamente estas tres dimensiones. Bien, entonces desde la perspectiva del dibujo tridimensional encontramos, como ya lo había mencionado, que tenemos que ser muy juiciosos
y muy dedicados a la hora de tener en cuenta todos los detalles que configuran un dibujo tridimensional. Entonces debemos de tener también en cuenta la perspectiva, que es la forma en la que debemos de mirar la figura desde todos los planos y desde todos los ángulos. Se tiene así que se debe de tener en cuenta una vista plana, que es la vista que nosotros utilizamos normalmente al realizar nuestros dibujitos en el cuaderno, en el cual lo estamos estableciendo desde un punto fijo. Muy bien, entonces por ejemplo vamos a recrear esta figura tridimensional. Entonces tenemos que es una T en 3 dimensiones. Si nos fijamos bien, la parte plana corresponde a la partecita superior. Entonces esta es la primera forma que debemos de tener en cuenta desde la perspectiva. Tenemos que ser muy juiciosos con los detalles. Entonces lo primero es la parte plana. Lo segundo es una vista frontal. Entonces ya no es verla desde arriba, sino verla desde el frente. ¿Cómo se vería nuestra figura teniendo en cuenta solamente la parte del frente? Muy bien. Y por último, la vista lateral, que corresponde a la vista trasera, teniendo en cuenta todas las dimensiones y las perspectivas propias de nuestro dibujo tridimensional. Muy bien. Y vamos con la importancia de estos dibujos tridimensionales, ya que no solo nos permiten recrear todos los objetos que tenemos en la cotidianidad, sino que también desarrollan de manera inconsciente y también de manera consciente, se puede mencionar, que desarrolla unos aspectos cognitivos y también físicos muy importantes que nos ayudan en aspectos cotidianos como la ubicación espacial, dentro de los que encontramos una mejor coordinación en la motricidad fina. Entonces todo tipo de elemento que trabajemos, que tenga que ver con medidas, que tenga que ver con trazos, va mejorando los movimientos más finos de nuestras manos y de nuestros deditos, ya que nuestro cerebro tiene que coordinar figuras y acciones correctas para poder desempeñar este tipo de dibujos. Entonces vamos conceptualizando y vamos desarrollando una mayor motricidad fina. Muy bien. Lo segundo es que va a mejorar nuestra capacidad perspectiva, es decir, ya vamos a ver el mundo de una manera distinta. Entonces cada vez que vamos a observar un objeto de la realidad, y si nosotros queremos plasmarlo en un simple papel, entonces lo que vamos a realizar es que vamos a mejorar nuestro proceso de la visión, vamos a percibir mejor las dimensiones que ya hemos mencionado y vamos a ir desarrollando dibujos completamente exactos con lo que es nuestra realidad. Entonces ya no vamos a ver nuestra moto o ya no vamos a ver algún elemento, algún juguete o algo, lo vamos a ver desde una dimensión plana, sino que vamos a descubrir nuevas perspectivas viéndola desde una parte frontal, viéndola desde una parte lateral, que nos va a permitir jugar un poco con el espacio y también a la hora de desarrollarlo o plasmarlo lo vamos a ejecutar de manera correcta. Muy bien. También estimula el sentido artístico y la creatividad. Entonces todo tipo de dibujo artístico nos contribuye a esa partecita de la creatividad que se va desarrollando y vamos teniendo en cuenta aspectos nuevos y, por qué no, podemos a través de ese objeto y a través del análisis y la percepción que tenemos poder construir y poder llegar a una cuarta dimensión, que es lo que estamos apuntando para poder generar un objeto o una creación más perfecta de todo lo que encontramos en nuestra cotidianidad. Y aparte de ello, estimula la concentración. Como ya lo había dicho, el proceso de percepción, al yo estar enfocado en un solo objeto y tener en cuenta sus dimensiones, tener en cuenta también toda la parte en la que está conformada, cada una de las perspectivas me permiten mejorar aspectos como la concentración. Entonces nuestra atención va a estar más centrada en lo que vamos desarrollando, no solamente en la parte artística, sino también en los diferentes elementos y actividades que desarrollamos en nuestra cotidianidad. Entonces, básicamente, esta es la importancia de estos dibujos tridimensionales. Muy bien, y algo muy pero muy importante que se me olvidaba contarles es que tenemos que ser muy coherentes con todos los ángulos, muy bien, con las perspectivas, con los lados que se acomoden para hacer una figura completamente llevada a una realidad que conocemos en nuestra cotidianidad. Entonces hablábamos de esa tercera dimensión que es tan importante que se va generando, que es la profundidad, es decir, el ver más allá, el trasfondo de una figura. Entonces, chicos,
terminamos con esta partecita de explicación y sin hablar más, vamos a la práctica.